A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos nuevamente en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, Diego, nuevamente por estar en este nuevo programa. Y hoy nos toca abordar un tema muy interesante que tiene que ver con la corrupción petrolera en el gobierno de Correa. Y claro, bajo la noticia de que supuestamente va a venir Correa, y claro, en ese sentido, yo creo que hay que recordarle a él todo este legado de corrupción que dejó en el país, ¿no? Y que nosotros hemos sostenido la tesis que además Correa nunca debió salir del Ecuador, porque él tiene de muchas cosas rendir cuentas de su gestión de gobierno. El tema de deuda pública, el tema de violación de derechos humanos, ¿no? El tema de la ejecución presupuestaria, entre otros casos, ¿no? Y obviamente el tema del petróleo. Claro, podríamos decir, Editú, la adjudicación de proyectos para explotación de la minería metálica. También podríamos decir del tema de la adjudicación de contratos en el campo hidroeléctrico. Pero como esos son temas tan grandes, tan extensos, nosotros no están dentro de nuestro proyecto, de este programa, no está en abordar esos temas, sino exclusivamente el petróleo. Entonces, Diego, la idea es decirle a la audiencia, caso por caso, de los principales casos, porque hay en toda la industria petrolera hay muchos contratos que son cuestionados en el área administrativa, en sistemas, en áreas operativas, que son de montos 3, 4, 5 millones de dólares, ¿no? Que por supuesto no son cifras despreciables para nada. Tú recordarás que en unos programas vimos que un contrato que de 48.3 millones de dólares para supuestamente hacer entrenamiento, ¿no? Hacer evaluaciones, hacer seguimiento del proceso de repotenciación de la refinería Esmeraldas, un contrato que no era parte de la detección de necesidades, que no estaba en el programa de capacitación. 48.3 millones de dólares en principio se presupuestó, pero fue Carlos Pareja Llanuselli con un grupo de individuos a Houston y terminaron pactándolo por 99.6, una cosa así. Después movieron las cifras y terminó ese contrato en 149 millones de dólares, y lo que recibió Petroecuador son unos plegables, ¿no? Unos documentos ahí escritos y para de contar. Y claro, Petroecuador le terminó pagando como 123 millones de dólares. Dicen que le quedaron debiendo a esta empresa, KBC Technology, como 13 millones de dólares, ¿no? Entonces te hago este preámbulo para nosotros, en cambio, centrarnos en este programa, en los megacontratos de corrupción en el sector petrolero, que me gustaría, Diego, que los anuncies. Henry, amigos y amigas que nos siguen cada semana en este programa, un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, nuestra materia es petróleo, ¿no es cierto? Y esa es la denominación del programa que amablemente nos acoge este canal. Así es. ¿No? Y con ocasión justamente del anuncio de la visita del expresidente Correa al país, pues creo que cabe recordarle algunas cuestiones a él de lo que pasó en el sector petrolero durante estos últimos 10 años. A él y a su gobierno y Alianza País. Sí, a todos ellos, ¿no es cierto? Y para eso hemos tomado
algunos casos, que no son todos, porque la lista es realmente larga, ¿no? De lo que el expresidente Correa debería venir a responderle al país, y para eso hemos hecho una pequeña presentación que les pedimos que pongan ahí el rótulo para iniciar. Bajo el título, ¿no? ¿Sí? De la corrupción petrolera en el gobierno de Correa. Corrupción que podemos decir abarcó el periodo justamente de su gobierno, porque no es que estos hechos se suscitaran únicamente en su segundo periodo de mandato. Recordemos que él entró en enero del 2007 y salió en mayo del 2017, es decir, un poco más de 10 años. Así es. ¿No? Y estos casos que hemos seleccionado, que son 13, pero de los cuales, como tú bien señalas, se derivan un sinnúmero de situaciones que, como he dicho en algunas ocasiones, son barbaridades que se cometieron en el sector petrolero, que no son errores, sino son horrores para el interés nacional, porque de los recursos financieros que genera el petróleo vive el país, vive la nación, y ahora se ven seriamente afectados. Estamos ahora ya sufriendo las consecuencias de aquello. Vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo con el presupuesto general del Estado para el año 2018. Vemos el problema de la deuda externa, ¿no? Cómo estamos, pero también de la deuda interna, es decir, de la deuda pública en general, que ha rebasado el límite de lo que establece la Constitución, que es del 40%. Sin embargo, por estos manejos, diríamos, desde el punto de vista de las autoridades económicas técnicos, ¿no es cierto? Dicen que la deuda consolidada no supera el 40% y llega a bordear el 30%, razón por la cual incluso tendría un espacio para seguir endeudando al país, lo que yo creo que nos sigue poniendo en una situación realmente crítica. Es una maniobra y es una trampa de los dirigentes de Alianza País, de los que siguen gobernando en este país, todavía ellos, del señor ministro de la Torre. Es una trampa, ¿no? Es una manipulación, porque sucede que en la deuda pública no ponen las deudas que tienen con los afiliados, que tienen contigo, conmigo y con millones de afiliados al IES, porque esa plata es nuestra. Esa plata que está en el IES es plata de nuestros aportes, de nuestro sueldo, ¿no? Y eso los trabajadores deben cada vez empoderarse más. Hoy estoy insistiendo todos los días que ese dinero que maneja el IES es dinero de los trabajadores, de los afiliados, que les sirve en su vida activa, laboral, para la atención médica, para que hagan sus préstamos y cuando se jubilan tengan derecho a recibir una pensión jubilar. En esa deuda pública tampoco incluyen las deudas que tiene con Petrochina, con Petro-Tailandia por las ventas anticipadas. Entonces, eso digo, es un manejo desde el punto de vista de ellos, dicen, técnico, no, pero que no sincera las cifras. Así es. Y que además hace caer una terrible contradicción al propio gobierno. Así es. Porque fue el mismo presidente de la República, Lenín Moreno, quien anunció que esa deuda estaba bordeando el 60%, que llegaba casi a 60.000 millones de dólares. Así es. Bueno, entonces, vamos viendo ahora un poco, te invito a ver los casos que tenemos ahí listados. Ahí está el listado. Pero antes de entrar a pero a ellos no les gusta que les digan cómo creció la deuda pública, pero hay que decirles así no les guste. En el 15 de enero del 2007, cuando asumieron el poder, la deuda pública más o menos estaba en los 10.000 millones de dólares. Se decía 13.000, pero con las renegociaciones o la deuda de la deuda... La famosa renegociación en la que intervino, si mal no recuerdo, Patiño. Y de los pativideos, recuerdo bien. Ya, pero quedó en 10.000 millones, ¿no? Luego Correa nos deja una deuda pública de 62.000 millones de dólares. No les gusta, he visto que no les gusta que les digan esto. Que les recordemos. Pero hay que decirles. Ustedes dejaron una deuda pública de 62.000 millones de dólares. Entonces ahora sí veamos el cuadro, Timoteo. Ya. Entonces ahí están los 13 casos que hemos seleccionado, pero como expliqué en un inicio, de los cuales se derivan muchos otros. Así es. Para iniciar, tenemos la entrega de los campos petroleros, lo que he puesto entre paréntesis es la privatización, porque está bien hacer una privatización encubierta, así es, ¿no? Que trastoca con ese discurso, esa retórica oficialista que iba en contra del neoliberalismo, cuando en la práctica hicieron todo lo contrario. Y aquí nos referimos, por ejemplo, a qué campos nomás. Así es. Podemos tomar en consideración
yo partiría de lo que sucedió con Sacha, Ajá. que era el campo más importante, del cual se extraían en gran cantidad de petróleo, desde Petroproducción, El filial de principal Petroecuador. yacimiento del Ecuador. Así es. Después tenemos el caso que analizamos la ocasión anterior, el caso de Auca. Auca, así es. No tenemos el caso de Xuxufindi, Xuxufindi. pero también tenemos ¿Y el del caso Carbón? de Singue, por ejemplo, Así de es. donde se han derivado, fruto de un examen especial de Contraloría, presunción de responsabilidades Así es. administrativas, civiles e incluso Penales. hasta penales, en los cuales está involucrado Las- el propio las- vicepresidente de la República. Pero también recordemos que en este campo también entra la entrega, por ejemplo, de Pungarayacu Ajá. a la compañía Ivanhoe, Que fracasó. ¿no? Que fue un fracaso total. Así es. Muchas de esas temas fueron elevados a denuncias incluso en la Fiscalía, pero recordemos quién estaba en la Fiscalía, ¿no? Que lamentablemente no hicieron nada. Así es. Aquí también hablemos de lo que pasó, por ejemplo, con Chiriboga, el caso, estaba estaba Chiriboga, Chiriboga. ¿no es cierto? Galo Sí. Chiriboga. Sí. Y una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Galo Chiriboga? Que debería estar vinculado en muchas de las cosas de No, corrupción que él está bien han estado oculto. saliendo a la luz, ¿no? No sé si Yo creo que es sería- cuestión de tiempo. Ya. Creo que es cuestión de tiempo. Recordemos también aquí, y me parece porque es un caso emblemático que lo veníamos luchando desde diferentes sectores de la sociedad, el caso del bloque 18 Palo Azul, Palo Azul. a Petrobras. Así es. A Petrobras, que también recibió un Ya. tratamiento bastante curioso de parte de la Fiscalía cuando Galo Chiriboga, Ya. primero como ministro, ¿no es cierto?, de hidrocarburos y después como fiscal general, lo archivaron. Ahí déjame para pasar a los otros puntos. A ver, en la parte de exploración, mencionas tú Sacha, tú recuerdas que nosotros en septiembre del año 2012, 2009 creo que perdón, 2009, 2009. Marta Roldós, Fernando Villavicencio, tú y yo presentamos la denuncia a la Fiscalía General del Estado en contra de Correa, ¿no? Así en fue. contra del presidente de la República y de ese equipo que manejaba el sector petrolero. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando Correa y Alianza País eran un tsunami en esta nación. Nosotros tuvimos la valentía de acudir a los propios tribunales de ellos para denunciarles la corrupción en la que estaban inmersos, ¿no es cierto? En el año 2010 impulsaron la reforma a la ley de hidrocarburos, La ley de hidrocarburos. que la pasaron por debajo de la mesa, teniendo mayoría parlamentaria para aprobarla, no quisieron aprobarla. ¿Por qué no quisieron aprobarla? Porque ellos, como ningún otro gobierno, se propusieron entregar todos los campos petroleros en explotación a las empresas extranjeras. Y esa Sin era una de las licitación. reformas principales Sí. que contenía esa ley, ¿no? Sí, así Porque fue. ahí Sí. añadieron una palabrita, Sí. que fue lapidaria, digamos Así así. fue. No, ni siquiera una palabra, una No, letra. Una línea oblicua. No. Iu. Sí, una línea oblicua y la O. Sí. Porque antes la ley de hidrocarburos establecía que los contratos eran para exploración y explotación de hidrocarburos. Así es es. decir, ataba Exacto. las dos Las dos fases, cosas, claro. ¿no es cierto? Las dos fases, Si así es. encontraban crudos comercialmente explotables, ¿no es cierto?, podían pasar a la fase de comercialización. Así es. Primero a través de la explotación, pero añadieron esa línea oblicua y la O, y ya pusieron que no solamente sea exploración y explotación, sino exploración y esa fue la explotación. trampa. Esa fue la trampa y la Pusieron creación. una línea oblicua, ¿no? Así es. Sí, Y la sí. creación de quién? Correa y Pastor. De un personaje Sí, claro. que lo conocemos desde hace décadas en Sí, el país, ¿no? así Que ha es. trabajado mucho para las transnacionales, que se llama Wilson Pastor. Exacto. ¿No? Que también ha sido objeto Wilson de algunas Pastor denuncias Morris. y que está incluido en el caso de Zinc. De zinc. Bueno, entonces, pero hicieron dos cosas más con esta reforma que la pasaron por debajo de la mesa y que Correa la bloqueó. Y el doctor Luis Arauz dice que a los asambleístas los encerraron en los pisos de la Asamblea Nacional y cuando ya pasaron... Para impedir que bajen al debate. Sí, cuando ya pasó las dos... Y creo que fue un día domingo, si mal no sí, recuerdo. y yo estuve allí, yo fui a verlos. Entonces salían garbudos y con la vista al piso, ¿no? Porque no querían que les veamos el rostro, ¿no? Y entonces la bloquearon esa sesión, el segundo debate, y entonces nos pasaron esta reforma por el Ministerio de la Ley. Pero hicieron dos cosas más. Pagaron el impuesto a la renta a las empresas transnacionales del 44.5% al 25%. Y una joya más que hicieron es que les entregaron campos adicionales a los que ya venían operando algunas compañías. Áreas adicionales así, por Algunas fuera de compañías. las extensiones que eran los contratos, ¿no es cierto? Así es. Estamos en los siguientes puntos, creo, Diego. Creo que Ya, dos, ahí puse tres. como segundo punto
otro tema que ya tratamos en algún programa anterior, que es la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, es decir, el proyecto ITT, que ya no hace falta, creo, analizarlo más. Ya vimos cuáles han sido los perjuicios desde todo punto de vista para el país, no solamente económicos, sino naturales, sociales, culturales, y lo que esto podría acarrear. El tercer punto que tomamos ahí es lo que ya trataste tú hace un momento, la renegociación de los contratos. El cuarto punto pusimos la entrega de la administración de Petroecuador a la Armada Nacional. No, esto que se declaró por una emergencia, tomando en consideración un artículo de la Constitución que le establecía un plazo hasta máximo de 90 días. Se prorrogó por 2 años, 3 meses, 15 días, con 2 administraciones de la Armada. Primero con Fernando Zurita y después con Luis Jaramillo, quien es el que tuvo más tiempo. Pero creo que este lapso también tiene que ser analizado porque ocurrieron muchas cosas durante esa presencia de la Marina. Una institución respetable de las Fuerzas Armadas, pero que fue involucrada en Petroecuador, en una empresa petrolera especializada en que ellos no tienen capacidad para manejarlo, y ocurrieron muchas cosas, de las cuales también tienen que responder esos oficiales que estuvieron al frente de la Armada. ¿Sí? Entonces fue todo ese periodo que además se contrató directamente un sinnúmero de cosas, que la Contraloría debería revisarlas o retomar la revisión, si es que no lo ha hecho todavía, de varios de esos contratos de manera directa. Ahí surgió la planta de la construcción de... Que lo tenemos aquí, ¿no es cierto? De Monteverde. Ahí surgió, así ¿no? Es, ¿no? Ya. Pero déjame decirte de la Armada. Los señores de la Armada, bueno, las Fuerzas Armadas las respeto desde mi infancia, porque en la finca de mi abuelo, en mi provincia, de Fuerzas Armadas hacían entrenamiento militar. Entonces siempre les guardo admiración y respeto, ¿no? Pero lamentablemente, como tú dices, yo no sé si las utilizaron o se dejaron utilizar, pero ellos no leyeron, nunca leyeron toda la literatura, todo el legado que dejó el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, que era nuestro una persona de la cual guardamos el mejor de los recuerdos, porque fue un personaje nacionalista, que luchó por la recuperación de un manejo soberano de este recurso, de este bien natural en beneficio del país y no en beneficio de esos intereses privados o particulares, transnacionales o locales. Lamentablemente esta segunda, digámoslo así, presencia de la Armada fue nefasta. Nefasta, ¿no? Porque permitieron muchas cosas. Muchas cosas de las que ahora tienen que dar respuestas, ¿no? Tanto por acción como por omisión. En el tiempo del contraalmirante, a él se debe la transformación socioeconómica del Ecuador, gracias a él, y toda la infraestructura y el equipamiento, porque él fue el que irrumpió, él fue el que hizo un quiebre en el manejo de la política petrolera en el Ecuador. Quien impulsó la revisión de ese contrato con la Texaco, ¿no? Del consorcio Texaco-Gulf, y entró a participar, ¿no? De lo que era la producción nacional de petróleo y de todo lo que esta generaría, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, que fue justamente creada en 1972. Así es, Diego. Pasamos al otro entonces, la venta internacional de crudo. Caso que también lo hemos analizado acá. No, y acá nos referimos a esos contratos de intercambio de crudos por derivados que se hizo inicialmente con PDVSA de Venezuela y con ANCAP de Uruguay. Después con Noble, Sí, y que recordemos que incluso el que fue hasta hace poco vicepresidente de la República del Uruguay, no renunció. Lo sacaron, yo creo. Lo renunció, pero él también estaba inmerso en este caso del intercambio de crudo, que supuestamente Uruguay tenía que entregarnos derivados a cambio del petróleo que enviaba a Ecuador. Pero Uruguay no es un país que produce petróleo, es un importador neto y apenas tiene una refinería pequeña que procesa creo que 30,000 barriles de crudo por día. Entonces no tenía ninguna capacidad para entregarnos derivados. Lo que hizo ahí el gobierno de Correa es propiciar que se incluya un intermediario más dentro de la cadena de comercialización de Petroecuador. Lo mismo que pasó, ¿no es cierto?, con las ventas anticipadas a Petrochina, a Petrotailandia, ¿no? Y que también han sido denunciados y que ahora además es un caso tal vez el más terrible, ¿no?, de perjuicio al país, por lo cual debe venir a dar respuestas el presidente Correa y no sencillamente a pasearse. Y que a propósito, solo con un paréntesis, yo sospecho que la salida del ingeniero
Byron Ojeda Oliva, gerente general de Petroecuador de este gobierno, que lo tuvieron ahí 4 meses, ¿no? Creo que la salida es por eso. Porque él ya tuvo una propuesta en firme para CNP. Creo que eran $800 millones. Entonces, él liberaba de esa venta anticipada de crudo a CNP, y entonces ese crudo ya hubiera estado en manos de Petroecuador, o estuviera ya cerca de estar en manos de Petroecuador para vender vía spot. Lo cual significaría mayores ingresos para el país en una situación de crisis profunda. Porque con China tiene un castigo de $7-8, y Byron Ojeda le hizo más bien ganar 50 centavos, 0 castigo. Y es decir, el día que vendió el crudo, el día que reabrieron los sobres, el crudo del West Texas Intermedio, que es el crudo referencial para la venta del crudo ecuatoriano, estuvo en 48.23 centavos. Ese día abren los sobres y Glencore le ofrece 50 centavos más. Entonces vendió Byron Ojeda del crudo, vendió 2.160.000 en $48 con 83 centavos. Es decir, en lugar de un castigo se consiguió un premio. Un premio. Entonces, todos los indicios que tenemos nos conducen a esa conclusión, ¿no? 48,73. Nos conducen a la conclusión de decir que la salida del ingeniero Ojeda, creemos se debe a esa situación. Sospechamos que es por eso. Así es. Tenemos el siguiente caso, que es el 6, la repotenciación de Refinería Esmeraldas. Hemos hablado ya de eso. Hemos hablado de eso y vemos que incluso cada día se van presentando nuevas dificultades técnicas en la refinería. Así es. Se ha anunciado que creo que a partir de los primeros días del próximo año, ¿no es cierto?, tendría que paralizar la refinería. Y las propias autoridades energéticas han anunciado que esto significaría más o menos un perjuicio para el país, que perdería $1.200.000 diarios para 45 días que debería estar paralizada. Es decir, se aproxima a más o menos 55 millones de dólares de esta paralización. Si esto sumamos a lo que costó esta mal llamada repotenciación y rehabilitación de la refinería, que son más o menos, creo que 2.200 hasta 2.800 millones de dólares. Claro, por las nuevas cifras, ¿no? Por los nuevos contratos y las nuevas cifras. Entonces estamos hablando de que se han dilapidado alrededor de 3.000 millones de dólares. Y sin embargo tenemos que seguir endeudándonos para poder de alguna manera capear este temporal y estos ángeles de la revolución que manejaron los petroleros se llevaron la plata, ¿no? Se llevaron la plata. Dijimos que el proyecto para todavía hay muchas deudas, que el proyecto para repotenciar era de $187 millones. Así es. Ahora lo subieron, así pasa estos nombres. El próximo caso que tenemos aquí es el proyecto de la refinería del Pacífico. Fallido proyecto, ¿no? Fallido proyecto, otra dilapidación de alrededor de 1.500 millones de dólares en contra del país. Si tuviéramos una calculadora fuéramos sumando, ¿no?, cada uno de los casos para ver cuánto ha sido el perjuicio solamente en el sector petrolero, más allá de los casos que tú iniciaste mencionando, que abarcan muchos otros sectores del país, ¿no? Eso fue 1.530 millones de dólares en ese fallido proyecto de la refinería del Pacífico. Fue como lanzar la plata al agua, ¿no? Como botar la plata al agua. Así es. Porque cero. Pero es una planicie muy extensa, nada más. Con buen, digamos, no sé, me imagino que la Contraloría está trabajando, pero deben estar prestos esos, ¿no? Deberían estar presos, ¿no? Luego tenemos los siguientes casos. Salas y un venezolano, ¿no? Están ahí involucrados. Que se robaron la plata. Ojalá que los traigan de vuelta, como tienen que traer de vuelta muchos otros, a quienes han salido, incluso algunos curiosamente conociendo que ya pesaba una orden de arraigo sobre ellos, ¿no? Tenemos los otros casos. Poliducto Pascuales Cuenca, planta de almacenamiento de gas de Bajo Alto, terminal de almacenamiento de gas de Monteverde, explotación de gas en el Golfo de Guayaquil, la importación de combustibles a través de Noble, y por último también tenemos la venta de las gasolineras de Petroecuador, las gasolineras más grandes que tenía este país, las más rentables, 2 en Quito y 1 en Guayaquil, en las cuales no se dijo absolutamente nada, ¿no? Siendo una empresa, alguna vez salió en una de esas denominadas sabatinas del expresidente a decir que él no entendía por qué Petroecuador tenía gasolineras, ¿no? Y las vendieron. Mientras que este individuo que está en Bélgica nos acompañaba, ¿te recuerdas?, en las movilizaciones en las calles.
dependiendo del patrimonio nacional, entre ellos la gasolinera que está ubicada en la Avenida Amazonas. Y levantaba la voz en contra de las privatizaciones. ¿Tú recordarás? Correa estaba ahí junto. Me acuerdo de eso, pero lo conocimos en el año 2000, en esas manifestaciones. Esa transición, recordarás tú, del gobierno de Maguad, cuando se declaró la dolarización, ¿no? Y caía Maguad. Ahí apareció Correa. Ahí apareció. Ahí, digamos que era parte de un colectivo que estaba opuesto a la dolarización del país y que se mostraba como una persona nacionalista. ¿No? Pero vemos que cada vez cordial, durante esos 10 años, amigable. eso era nada más que un disfraz. Porque las garras las sacó después, y ya vemos en qué condiciones ha dejado a Petroecuador. En un sector petrolero dividido por dos empresas, lo cual no se justifica bajo ningún punto de vista. Por un lado Petroecuador y por otro lado Petroamazonas. Pero no solamente eso, sino que al país lo dividió. Y de lo que estamos viendo los resultados también, al país lo dejó quebrado. Pero más allá de eso, también es el problema ético. ¿En qué condición dejó al país con todo este bagaje, esta cascada incontenible de casos de corrupción que cada día estamos presenciando, no solamente en el sector petrolero, sino también tenemos en el sector salud, el sector educación, el sector IES, etcétera, etcétera, ¿no? Es realmente lamentable esta situación. Para eso debería venir a responder el señor Correa. Hemos visto entonces 13 casos emblemáticos de corrupción en el manejo del sector petrolero. Ese es el legado de Correa de corrupción en el sector petrolero, de manera que vamos a seguir insistiendo en estos temas. Algún rato nos vamos a referir a la sobreexplotación de los yacimientos, porque hay un comparativo entre lo que dejó Texaco y lo que hizo Petroamazonas y las compañías petroleras. Por hoy llegamos al final. Hasta ahí. Sí. En la próxima entrega pues abordaremos otros temas de mucho interés. Sin duda. Para la población. Gracias, amigas y amigos, por escucharnos en este programa. Nos vemos en el próximo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo.